Hola, bienvenido o bienvenida a mi canal Vuelo a la Libertad. Muchas gracias por estar ahí y hacer posible este trabajo que hago contigo. Si te gusta esto, suscríbete, dale a la campanita, porque además así te avisarán y verás el vídeo seguramente sin anuncios, porque los primeros días no tiene anuncios. Luego ya, pues lo pongo, pero de esa manera lo puedes ver. También lo puedes ver en mi... Apúntate a mi newsletter en mi blog y entonces si lo ves a través de la página web, pues tampoco hay anuncios. Por si te molestan los anuncios, ahí tienes esa posibilidad, te doy esas posibilidades. Y si te gusta, pues dale me gusta, compártelo y estas cosas. Bueno, vamos a por la tercera parte de esto que, repito, no es en la materia, para los que no lo conozcan, que más me interesa el día de hoy. Lo que más me interesa es el trabajo que puedes ver que hago en mi página web, que es trabajo sobre desarrollo personal, crecimiento, solución de problemas, donde trabajo con herramientas como programación neurolingüística, regresiones a vidas pasadas, y no son vidas pasadas, pero siempre como una herramienta, no como algo psicomístico ni cosas por el estilo, sino buscando su efectividad. Y entonces hoy vamos a la tercera parte. Bueno, en la tercera parte de todo esto hemos quedado, cuando veíamos en el vídeo anterior, ¿qué nos oculta? Porque claro, es demasiado monstruoso esa gran pirámide y dice, bueno, ¿y qué nos oculta? ¿No? Son elefantes en la habitación. Son elefantes de los que nadie quiere hablar, pero que están ahí. Entonces, hoy, concretamente en este vídeo, no te voy a dar, digamos, más que una serie de datos más o menos sueltos para que tú puedas encajar las piezas a tu gusto. ¿Por qué? Porque yo ya tengo mi encaje, pero tendré que hacerlo en el último vídeo, darte mi visión, y no sé cómo te la voy a dar, sinceramente, porque todavía no lo tengo claro, te soy sincero. Porque mi visión ya la di desde el otro lado. En ese libro yo explico mi visión del mundo, me explico de la visión de lo que es esto. Entonces, como dijo una persona, es mi cosmovisión, ¿no? Entonces, bueno, pues yo ya lo he dicho. Entonces repetirlo sería un poco reiterativo. Pero te puedo explicar cómo yo he llegado a esas conclusiones y tú llegas a las que tú quieras. Entonces, por ejemplo, datos sueltos. Tenemos un libro, el libro de Enoch. El libro de Enoch es un libro muy curioso y tiene ciertas limitaciones porque el libro de Enoch era un hombre primitivo. Entonces no puedes tomarte todo como mucha gente hace, que cuando escucha a alguien que les gusta, el que sea, ya se lo comen todo. ¡Ay, es que me encanta! Y todo lo que salga por la boca de esa persona es verdad pura y santa. Y de golpe, cuando alguien cae mal, pues todo lo que ha dicho es mentira. Y no es así. Repito, no puedes tomar todo como verdad y todo como mentira, eso es infantil. Entonces el libro de Enoch, sin embargo, tiene cosas curiosas que coinciden con otras historias. Y habla, por ejemplo, de que el diluvio universal no fue un fenómeno natural, sino un fenómeno creado. El libro de Enoch además tiene una cosa interesante, es que de una manera u otra se ha renegado de él por esa religión católica, que ahora hablaremos de ella, ¿no? Entonces tienes esos datos, pero por ejemplo, dentro de libros tienes un libro que yo no sé si es verdad o es mentira tampoco, pero lo voy a apuntar, que son las crónicas de Acacor. Las crónicas de Acacor hablan de un pueblo indígena del Amazonas, no recuerdo exactamente la zona exactamente, lo leí hace muchos años, pero recuerdo muy bien algunos detalles. Como que habla de dos llegadas de extraterrestres. Dos llegadas diferentes. En la primera llegada son civilizadores, son buenos, entregan conocimiento y en un momento dado se tienen que ir. Dicen que van a pasar cosas malas, avisan de que se preparen porque viene algo feo. Y bueno, pues se van diciendo que volverán, pero que tienen enemigos, algo de esto, ¿no? Más o menos, te hablo de memoria. Y pasado el tiempo vuelven otros extraterrestres que lógicamente estos indígenas se lo toman como los primeros, pero ya eran bastante bestias, ya eran bastante peligrosos, ya hacían bastante daño. ¿Y qué pasa? Bueno, pues también parece ser que luego desaparecen o lo que sea, pero hay estas dos historias, de una venida primero de un tipo y luego de otra. Y por supuesto en medio de ello destrucción, cataclismos, etcétera, etcétera, que corresponde bastante con quizás esa historia de Enoch. Olvídate de que todo en el pasado estaba armonizado,
Quiero decir, hoy, frente a Silicon Valley, donde la gente pues enciende la luz de su casa desde el móvil y y tiene una tecnología brutal, convivimos con personas que viven todavía en la prehistoria. En aquel entonces era lo mismo. Había personas que vivían de una cierta manera y otras de otra. No piense que, no sé, de golpe Egipto estaban haciendo grandes pirámides y de golpe, bueno, no sé, en la selva amazónica, pues estaban igual. Si piensas de esa forma, que todo tenía que estar igual, te estás equivocando. No funcionan así las cosas, no era lo mismo. Luego tienes un dato más que es muy llamativo, que es Karen Hughes. Karen Hughes era una alta ejecutiva del Banco Mundial y hizo una serie de declaraciones explicando que nosotros estamos dominados por una especie que se llama el Homo capensis, esto de los cráneos alargados. Esta mujer, bueno, pues se jugó su carrera profesional, la perdió también todo, saliéndose de madre, por decirlo de alguna manera. ¿Era cierto? ¿Era mentira? Bueno, yo quiero dejarte un enlace. Te dejo el enlace para que escuches la entrevista de esta mujer. Si no te lo dejo por aquí arriba, en comentarios te dejo el enlace para que lo tengas. Pero entra en un canal de France. France es un chico, Perú, si no me equivoco, y tiene un vídeo muy interesante en una cueva que hay en Huancavelica, en Perú. Es fascinante. El Homo capensis está ahí. Esa cueva un día la arrasarán, porque son los restos clarísimos de que eso existió. Que no es que les cogieran y le formaron el cráneo de pequeño, no. Hay algo ahí. Y tienes ese dato, esta mujer que decía que estamos controlados por una especie diferente, que es la que nos controla, la que nos domina desde la antigüedad. ¿Es cierto o no es cierto? No lo sé. Pero yo te voy a hablar de otra cosa que sucede. Mira, existe la manía de que de pronto le echamos la culpa, puede ser en el lenguaje de algunas personas, los gringos, los yanquis. Y te voy a decir una cosa, mira, el norteamericano que vive allí en Illinois, en Minnesota, en Texas, en donde sea, con su trabajo y su vida, tiene tanto interés en entrar en Irak a sangre y fuego, o en Afganistán, o en Libia, o lo que sea, como puedes tener tú, como cualquier otro ciudadano del mundo. No tiene ningún interés. Pero hay ciertas élites que toman pueblos enteros y los utilizan, los cabalgan para llevar a cabo sus planes. Entonces, sobre eso, buscan un país con poder, con fuerza, para crear, pues, para ir al objetivo que ellos buscan. A lo largo de la historia, tienes casos, por ejemplo, como la familia real británica, que la familia real británica es de origen alemán. O sea, quiero decir, no son de origen inglés. ¿Por qué? Porque en un momento dado ese poder empezó a cabalgar sobre lo que era la aristocracia alemana. De hecho, los Windsor no se llamaban Windsor, se llamaban Sajonia-Coburgo-Gotha. En 1917, en medio de la Primera Guerra Mundial, se cambiaron el nombre, por una serie de razones. De hecho, el Kaiser Guillermo II de Alemania era nieto de la reina Victoria, era primo del rey, la propia reina era alemana, de la Casa Teck. Quiero decir, sobre los pueblos se erigen una serie de personas que son las que dirigen, las que hacen esto. Se hacía realidad aquello que dijo una persona, que las guerras son masacres entre personas que no se conocen en beneficio de personas que sí se conocen pero que no se masacran. Quédate bien con el concepto este de que esto es muy fácil de entender. Hoy lo ves, creo que lo ves fácil, que lo entiendes. Es un elefante en la habitación del que no se habla, ¿de acuerdo? Ten en concepto muy claro esto porque lo que tú estás viendo es así. Por ejemplo, vamos a ir al grano, ¿no? Vamos a ir porque quiero saltar con esto. Tuve la ocasión de hablar hace un tiempo con un judío. Yo tengo amistad con judíos, son gente muy interesante, y no quiero que nada de lo que diga se lo tome ningún idiota como lo que no es.
Cuando uno se ha visto en tantas pieles, mira lo moreno que soy yo, ¿sabes? En tantos lugares y demás, lo del racismo es una estupidez. No puedes ser racista, no puedes nada. Entonces, si yo digo algo de un tipo, es simplemente constatando un hecho. Entonces, yo he conocido judíos y tuve la suerte de hablar durante más de 2 horas largas con un judío muy culto, muy preparado, porque he conocido otros judíos no tan cultos ni preparados, gente del tema de negocios, de empresas y que demasiado tienen con sus empresas, pero este era muy culto. Y en medio de esta conversación, yo le dije lo siguiente, con mucha prudencia. Le dije, mira, te voy a decir una cosa, pero me vas a tener que pedir, te pido perdón de entrada por si meto la pata, porque, perdona mi ignorancia, ¿no? Yo muy prudente, porque claro, ciertas cosas que en este mundo hoy es tabú, o sea, no puedes hablar de ciertas cosas sobre judíos porque lógicamente te crucifican. Y me dijo, con mucha amabilidad, dice, dime, digo, vosotros los judíos tenéis una desgracia. ¿Y es el qué? Digo, tenéis la desgracia que desde hace miles de años os cabalga una casta de poder enorme, enorme, con una fuerza enorme, y ha dirigido a vuestro pueblo, ha dirigido a los judíos, y los ha llevado por la hecatombe. Y me dice, tienes razón, ¿cómo sabes eso? Entonces empezamos a hablar y coincidió en lo que le dije. Le puse, por ejemplo, de Streicher. Streicher fue un editor alemán. Este hombre, originalmente, esto ya no lo encuentras, pero yo esto lo estudié hace más de 20 años, cuando todavía en Google podías encontrar ciertas cosas que hoy ya no vas a encontrar. Streicher fue un hombre que en sus inicios era projudío, alemán, projudío totalmente. Y empezó a estudiar hebreo para poder leer los libros directamente judíos. ¿Qué no leería? Que en un momento dado se volvió totalmente antijudío. Esto se lo comento a este hombre, este judío, y me dice, si quieres te digo los libros que leyó. Estamos hablando de satanismo, de esa facción que no son los judíos, sino que esa superestructura que está por encima, dominándolo, que los ha llevado, y además, incluso le dije concretamente, digo, esto del holocausto, que no es como nos lo cuentan, y me dice, efectivamente no es como lo cuentan, pero existió un holocausto. Digo, de hecho fue propiciado por esos mismos, dice, efectivamente. ¿Por qué? Porque los judíos allá por los años 30, primeros años 30, tuvieron varias conferencias y demás, no querían irse a Palestina a vivir, decían, vivimos muy en Alemania, entonces de una manera u otra hubo que forzarles a que se fueran a vivir allí. Esto hablando con este hombre, no me lo saqué yo. Pues este hombre Streicher, que pasó a ser totalmente antijudío, desde el año 41 estaba totalmente fuera de cualquier círculo nazi ni nada, pero en Nuremberg lo ahorcaron. Y sin embargo, pues otros nazis se salvaron, la operación Paperclip, búscala, no te puedo dar todos los datos, están ahí para quien quiera investigar. Hubo generales nazi que terminaron dirigiendo altos cargos de la OTAN. ¿Qué quieres que te diga? A este hombre se lo cargaron por lo que sabía. Entonces, hay cosas curiosas. Quiero hablarte de esto del tema judío porque viene muy importante para nuestra historia. Como le dije a este hombre, esto es una cosa que viene hace miles de años. Tú fíjate qué curioso, qué curioso. Actualmente ya se está intentando desmontar, porque ya se sabe que los házaros, por estudios que se han hecho genéticos, son prácticamente el origen de la mayoría, si no el 95% de los judíos que actualmente existen. Los házaros era un pueblo que, ya digo, ahora mismo se está intentando blanquear todo esto, hay cosas, bueno, pero se sabía que eran un pueblo que venía, una mezcla de los mongoles y demás, una tribu muy violenta, muy guerrera, y de pronto, allá entre el siglo 8 o 9, no se sabe exactamente cuándo, el rey Bulán hace que se conviertan al judaísmo. Bien, esto podemos discutir o no discutir las cosas, pero tú fíjate si tú empiezas a pensar con tu cabecita. O sea, que un pueblo que está enfrentado por un lado con el Islam, por otro lado con los cristianos y demás, elige hacerse judíos. Los judíos
y esto lo he hablado con este hombre, no hacen proselitismo de su religión jamás. Pero no deja de ser curioso, porque lo normal, si era un pueblo tan guerrero, por ejemplo, se hagan musulmanes, porque el Islam, el que diga que el Islam es una religión de paz, es muy ignorante de lo que dice el Corán, pero muy ignorante. Esa famosa frase que te sacan siempre en las series americanas, cuando te saca un musulmán, sí, porque una muerte, ¿cómo lo dice? No lo recuerdo exactamente, pero viene a decir que cuando la muerte se produce un hombre, es una desgracia para toda la humanidad y para toda la creación y para todo. No, hijo, no. Cuando hace esa referencia, cuando lees lo anterior, está refiriéndose a un musulmán. La muerte de un musulmán es eso, nada más. No consideran otra cosa. No es otra cosa. Es una religión que no es de paz. Y esto es así. Y a lo mejor pues esto lo censuran y todo porque digo que no es de paz. Pero es que hay más de 200 versos llamando a la guerra. Es que, curiosamente, ahora hablaremos de ello, hay más proclamaciones para matar a los judíos, muchas más, que puedes encontrar en Mein Kampf de Hitler. Y no está prohibido, pero está ahí, es una realidad. Pero curiosamente los házaros no se hacen musulmanes. Tampoco se hacen cristianos, tampoco correspondía, porque el cristianismo no les cuadraba mucho, pero se hacen judíos. ¿Por qué? ¿Qué le prometieron a Bulán? ¿Quién le prometió lo que fuera para que se hicieran judíos? ¿Y por qué? Quiero decir, hay que pensar en esto, pero es que nos remontamos más atrás sobre este poder judío. Y quiero recordar siempre una cosa importante, lo que le dijo Jesucristo, el fundador del cristianismo, que no del catolicismo. A ver, vayamos por partes. En Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Esto se lo dice Jesucristo, existiera o no existiera, pero queda ahí reflejado, directamente a los dirigentes judíos, a los que cortan el bacalao, como se dice por aquí. Entonces, tienes ahí clarísimamente que hay una capa de poder por encima de los judíos. Es curioso porque está el tema de Poncio Pilatos y su mujer, Claudia. ¿Son santos o son mártires? De cara al catolicismo eran unos criminales. ¿Por qué? Porque participaron en la muerte de Jesucristo, pero para los coptos son santos y mártires, porque ellos explican que Pilatos quiso salvar a Jesucristo. Incluso cuentan que quiso sacrificar a su propio hijo para poder salvar a Jesucristo. Yo no digo, repito, no me meto en si existió o no existió o demás, pero es la historia que nos están contando. Y te encuentras con que, según las fuentes más antiguas que tenemos, estamos hablando de nuestra área de influencia, no los coptos que están perdidos en otro lado. Por cierto, que los coptos, si no lo sabéis, están siendo perseguidos, acosados por el Islam y los musulmanes de una forma bárbara. ¿Entiendes? Esto es real, están en Egipto, pero el acoso es tremendo. Por ejemplo, te lo cuento. Y el Papa de estas cosas no habla, no defiende. Total, los coptos, ¿quién son los coptos? ¿A quién le importan, verdad? Pero bueno, el caso es que a lo que voy. Las fuentes más antiguas que tenemos en nuestra área sobre Pilatos son un tal Filón de Alejandría y Flavio Josefo. Y Flavio Josefo, ¿sabes quién era? Un judío romanizado, judío. Y claro, lo ponen a bajar de un burro. Lo ponen como corrupto, como... Bueno, la desinformación. Era la narrativa oficial. ¿Por qué he querido yo detenerme en esta historia? Porque quiero mostrarte con trocitos para que tú montes tu propia historia. Yo siempre he dicho que Roma estaba en un entorno, tenía su barbarie, tenía generales, por ejemplo, de conquistas, con tropas de conquista que eran más bárbaros, más fuertes, porque se enfrentaban con bárbaros, no podían hacerlo de otra manera. Tuvieron su barbarie, pero es que todo lo que rodeaba a Roma era más bárbaro aún. Quiero decir, los sacrificios humanos en Britania eran normales, luego los sacrificios humanos eran los mismos. O sea, quiero decir, en Oriente era lo mismo. O sea, te vas, por ejemplo, en toda esa época, ¿qué sucedía en Centro y Sudamérica?
Pues los incas, los aztecas, los campeones de los sacrificios humanos. Quiero decirte, no quiero decir que no fueran bárbaros, que no tuvieran sus cosas que hoy nos resultarían incomprensibles. Pero los romanos, te lo he dicho anteriormente, es la única civilización que estaba enfocada al hombre, al ser humano, a la persona, la mujer por extensión. Los demás solamente hacían palacios y fortalezas y templos. Templos, palacios, fortalezas, dedicado al clero, dedicado a la religión y dedicado a los poderosos. Ellos hacían carreteras, hacían baños, hacían servicios públicos, hacían alcantarillado, hacían cosas para la gente. Hace poco, por ahí por Cádiz, se han descubierto unos baños romanos. Y claro, no encaja porque dicen, bueno, estos baños tan grandes, ¿por qué unos baños aquí? Y la conclusión es que hicieron los baños para los pescadores, para que los pescadores se pudieran bañar. Hicieron viaductos, acueductos monstruosos para que la gente tuviera agua. Hicieron cosas para que duraran 2000 años. Cayó Roma y en España no se hizo una carretera en más de 1000 años. Así de claro. Se utilizaban las calzadas romanas. Es que, quiero decir, podemos acusarles de muchas cosas, pero es un hito. Y curiosamente los romanos tuvieron una gran metedura de pata, porque se les rebelaron los judíos en el año 132, cuando Adriano quiso convertir Jerusalén en una colonia romana, Aelia Capitolia, y claro, los reprimió, pero vamos, a sangre y fuego. Entonces comprendieron que por las buenas no podrían atacarlo. ¿Y qué hicieron? Bueno, darle la vuelta. Darle la vuelta a esa casta que está por encima de los judíos. Los judíos son muy inteligentes, pero esta casta es más poderosa aún. Crearon simplemente, pues, la religión católica, no la cristiana. La cristiana, dentro de lo que es la Biblia, el Antiguo Testamento, que llaman los católicos, pues hay cosas como los libros de Isaías, que son un poco diferentes, pero te está hablando de un Dios que es incompatible con el Dios cristiano. Es totalmente incompatible. Es un Dios que llega a las puertas de una ciudad y se entra en la ciudad y mata a todos los que hay ahí dentro. Y mata a 20.000 personas, mujeres, niños. Y quiero decir, es un Dios es incompatible. ¿Pero por qué se hizo compatible? Porque el cristianismo no es una religión para el poder. El poder no puede manejar el cristianismo. ¿Por qué? Porque, oye, nada más empieza el cristianismo y ya empezamos con que hay legionarios que ya se hacen cristianos y no quieren pelear. ¿Por qué? Porque la enseñanza de Cristo va por otro camino. Es otro Dios diferente. Entonces crearon un híbrido que fue el catolicismo. Y ese híbrido, ese catolicismo fue creado para destruir Roma, el espíritu romano, lo que había ahí. Y luego nos han vendido que Roma pues cayó por el sistema esclavista, porque era un sistema imposible, porque no hay quien sujetara, porque los gladiadores y tal y cual. Pero, ¿tú alguna vez has oído hablar que en el año 536, cuando es la caída de Roma, cuando está el último emperador romano, hubo 18 meses sin sol en Europa, que no hubo sol? Porque se supone que unos volcanes en Islandia estallaron, lo llenaron todo de ceniza, se perdieron todas las cosechas, se envenenó todo. Se calcula que en la cuenca del Mediterráneo murieron entre 50 y 100 millones de personas. Hubo lugares en China donde murió el 80% de la población. Y tú piensa ahora mismo lo que hemos tenido estos 2 años y la debacle económica que es, y hemos tenido el cielo ahí abierto, y hemos tenido, a pesar de los chemtrails y demás, hemos tenido pues, sol. De golpe se pierde todo, se termina todo. En una sociedad que no tiene recursos para nada. Me imagino ciudades, por ejemplo, de 1000, 2000 habitantes, donde a lo mejor murieron de hambre por ciertas profesiones minoritarias como podían ser los herreros, los forjadores, los que trabajaban con todo eso. En ese momento ya no tienes quien te haga nada de forja. Profesiones que, como digo, no es que tienen su especialidad. Y eso no se cuenta nunca como un hecho para la caída de un imperio. Te he querido mostrar esto para que tú pienses por ti mismo. ¿Tú habías oído hablar alguna vez de eso? ¿Tú habías oído hablar de eso? Pues durante 10 años hubo un cambio climático brutal que llevó
a la destrucción realmente de lo que era Roma. Fue realmente la caída. Y luego, claro, llega el Islam que le da la puntilla. Y el Islam también, lo estuve hablando con este hombre, con este judío, también parece ser, y son ciertas ideas que también están por ahí, también fue una creación judía. El catolicismo él me lo reconoció. El catolicismo es un invento judío. Me dijo además el nombre de los que habían intervenido en su creación. El catolicismo. No hablamos en cristianismo, catolicismo, ese híbrido. Y el Islam, pues hay estudiosos que dicen que lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces ese poder está ahí encima y es el que ha dirigido todo. Pero además es un poder muy importante porque tú fíjate, los reyes católicos cometieron sus errores. Y uno de los errores que cometieron para que el imperio español perdurara fue echar a los judíos. Ellos echaron a los judíos. Echaron a los judíos porque sabía lo que había detrás. Entonces el imperio español no cayó simplemente por sus errores. Cayó porque el poder se desplazó a otro lugar buscando otro punto donde apoyarse. Lo primero, esa nobleza alemana que se colocó encima. Y luego, por supuesto, a Inglaterra, porque tenía mucho mar y era la forma que podían atacar al Imperio Español. El Imperio Español, mira, no digo que fueran buenos, pero por ejemplo Isabel la Católica en su testamento dijo que no se podía hacer esclavos a los nativos americanos. La esclavitud de negros llegó posteriormente precisamente por eso, porque no se les podía hacer esclavos. Y había un mercado de esclavos. O sea, no se creó un mercado de esclavos, ya había un mercado de esclavos ya creado en África, porque los propios negros capturaban a sus hermanos negros, para venderlos como esclavos a los musulmanes desde hacía siglos. Siglos. O sea, el mercado ya estaba creado, no hubo que crearlo. Únicamente se aumentó. Y el Imperio Español ahí, una de las razones de su caída fue que echaron a los judíos. Y los judíos se fueron directamente pues, a otros lugares, a Alemania y demás, pero te hablo no de los judíos, el que te vas a encontrar por la calle, sino el de la superestructura. Hablemos siempre claro, no son eso. Y directamente fueron los que han dirigido todo eso. Y hoy nos encontramos al día de hoy que no hay que ser muy listo para darse cuenta que aparte del mayor poder económico, está en manos de judíos. Y te dirán que son muy inteligentes. No se trata que sean muy inteligentes, que lo son. Tienen una estructura, por ejemplo, una cosa que me sorprendí, que hacen muy bien, es que cuando sale uno listo en la familia, se unen varias personas para financiar los estudios en el sitio más elitista que te puedes imaginar, para, por ejemplo, yo en el caso que conocí, para ser abogado. Claro, le pagan todos los estudios, él tiene que responder el día que es abogado y tiene todo eso, trabaja para esa comunidad. Quiero decir, lo tiene muy bien montado, yo lo respeto muchísimo. Quiero decir, lo respeto muchísimo, esa forma que tiene, esa forma de entender la vida. Cosas de una forma de entender las relaciones de forma especial. Empecé hablando con este hombre sobre que él tiene su propio ritual cada mañana de dar gracias, de levantarse y dar gracias no sé cuántas veces, dar gracias. El tener cierta filosofía increíble, o sea, yo tengo un respeto enorme, pero una cosa son las personas y otra cosa es eso, una cosa es el farmacéutico de tu barrio que te va a dar un medicamento para ayudarte y te va a cuidar y te va a proteger, o el médico, y otra cosa es la industria farmacéutica. A ver si nos entendemos. Quiero decir, no quiero que sea otra cosa. Y bueno, eso es lo que ha dominado. Esto es lo que ha dominado el mundo. Date cuenta que, por ejemplo, en Estados Unidos ahora mismo no sé si es el 45 o 46 presidente con el lío que tienen, pero en su momento, cuando estaba en el 44 presidente, 33 descendían de la nobleza europea. ¿Qué probabilidades matemáticas hay para que en un país como Estados Unidos, de 44 presidentes, 33 sean de la nobleza alemana, europea, aristócratas y demás? Porque claro, si son de la nobleza inglesa, como le pasa a Bush, que está emparentado con la reina de Inglaterra, directamente están emparentados con los alemanes. Quiero decir, existe esa superestructura. Y ya llevamos 30 minutos y lo vamos a dejar aquí, porque tengo más cosas que decir. Entonces este vídeo queda dividido en dos. Así que nada más. Muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta siempre. Adiós.